Ajá, iniciando grabación. Dejar. ¿Qué? Ajá. Informar a todos que están siendo grabados. Están siendo grabados, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, por aquí empezamos a transmitir también. Ajá. Bueno, damos gracias a Dios que hoy podemos terminar el libro 2. Recuerden que estamos en el año de preparación, pero antes de hacer el último resumen, la lección 9A no, nos gusta mucho en sí de cómo, perdón, la vieja, cómo presentar el Evangelio, cómo conducir otros a Cristo. Es una clase sencilla, pero tan linda y tan completa que nos corrige muchas cosas. ¿Qué es lo primero que resalta cuando dice cómo conducir a otros a Cristo? Según nos está enseñando el curso acá, lo menos que empezamos nosotros te va a ir para el infierno. El Señor te reprenda. Hay un infierno y para los demonios te vas a ir. No, fíjense cómo presenta el Evangelio. Hasta eso, una cosa tan sencilla que deberíamos dominarlo, no lo dominamos. ¿Eh? Mi esposa me dice que una vez le dieron, cuando ella tenía 17 años, un tratado y le dijeron, tome este tratado y si usted no se arrepiente leyéndolo, pues usted no es de Dios. Imagínate, tremendo profeta. ¿Ves? Y a mí, antes de yo aceptar a Cristo, me mandaron para el infierno muchas veces. Bueno, todavía me mandan, pero evangelizándome me mandaron. Entonces, mire, tan sencillo como presentar el Evangelio de Salvación, el plan de salvación a otras personas. Hay 4 cuadritos acá. Ya lo vimos, el primero es Dios nos ama, ¿sí o no? Tan sencillo, mire, sea la persona, sea lo que esté haciendo, lo que nosotros sepamos que la persona esté haciendo, eso ni nos va ni nos viene, porque ya nosotros sabemos que un pecado chiquitico, que el que robó $100 o 100 bolívares, es tan pecador como el que robó 1.000.000, punto. ¿Eh? Entonces, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, aunque sepamos lo que estén haciendo. En estos días escuché un mensaje de nuestro hermano Dante Hebel y me llamó la atención lo que él dijo, una gran verdad. Él dice que cuando todos nosotros nos referimos a Ra, ¿cómo decimos? La ramera. La ramera o ¿Eh? prostituta. Ajá, todos decimos todo, Ra la ramera. Y queremos suavizarlo, Ra la prostituta. Entonces él decía, nos gustaría que fuéramos entrando y empezó a decir, ah, ahí viene Pedro el homosexual. Ay, ahí viene Laura la bruja. Ay, ahí viene Sergio el estafador. Entonces nosotros juzgamos por el pecado ajeno, pero como no nos conocen los nuestros, lo que nada hacíamos, pero delante de Dios todos somos así. Y de verdad me hizo reflexionar en eso, ¿no? ¿Eh? Cuando yo dije, no me voy a referir más a Ra, porque fíjese, Ra es que va automático, Ra la ramera. Está bien que la Biblia lo nombre para que nosotros supiésemos lo que ella hacía y el milagro se ponga más grande, que ella recibió los espíritus, la escondió y que la astucia que usó Dios era normal que hombres entraran en casa de una ramera. Mira, ¿entiendes? Tremendo, ¿no? Véalo así. ¿A qué? En una ramera, aquí les van. Ahora la viejita, no, y van los hombres y a llevar su ofrenda de amor. ¿Entiendes? Entonces, oh, ¿verdad? Entonces el pastor decía, ahí viene Pedro el chismoso, María la lesbiana, Juan el estafador, Sergio el homosexual. No, entonces lo mismo pasa cuando estemos presentando el Evangelio. En nuestra mente debemos quitar cualquier cosa que ya tengamos eh, prediche en nuestra mente. Este es brujo, porque conocemos al vecino, al compañero, al familiar,
No, no, no. Es una persona que necesita la presentación del Evangelio. Entonces, el primer punto que nos enseña acá, que le debemos decir a la gente, es que Dios les ama. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Dios nos ama a todos. Y sabemos que dice la Biblia que aun cuando nosotros estábamos de espaldas muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Oye, eso demuestra el amor de Dios tan grande. Podemos citar también Juan 3:16. ¿Te das cuenta? De que el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, murió por nosotros. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, dijo Jesús. O sea, hay muchos pasajes, aparte de lo que enseña el curso, que podemos presentar demostrando el amor de Dios a la persona. Eso desarma a la gente. Eso lo desarma. Porque el evangélico está acostumbrado a entrando a matar. ¿Entiendes? O te arrepientes o te vas para el infierno, entrando a matar. Pero cuando estamos entrando a manifestar el amor de Dios, ya la gente como que baja un poco la guardia. Después debemos demostrarle a la gente la diferencia entre el pecado y los pecados. ¿Entiendes? Fíjense lo que dice la Biblia, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Pecado es singular, en singular, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se le hace la diferencia, mira, todos, y yo pasé por ahí, usted puede ponerse de ejemplo, nos hemos apartado de Dios haciendo nuestra voluntad. Ese es el pecado, no creer en Dios conforme dice la palabra, porque el borracho cree en Dios. El ladrón que dice, gracias a Dios que no me agarró la policía. El adúltero dice, gracias a Dios que mi pareja no se dio cuenta. ¿Ves? El que está golpeando a otro dice, gracias a Dios que pude romperle la cara. Entonces, cuando dicen esa expresión, gracias a Dios porque está manifestando alguna creencia en algún Dios, pero no conforme a la Escritura. Entonces, ahí vamos desarmando a la gente. Y le decimos, ese es el pecado por el cual todos hemos entrado. La consecuencia de ese pecado trae lo que nosotros llamamos la variedad de pecados, que unos se van a la brujería, otros a la hechicería, otro al espiritismo, otro a la homosexualidad, otro a la estafa, otro a la mentira, otro a tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted le hace la diferencia a la persona, usted le dice, yo también estaba de espaldas a Dios, muerto en delitos y pecados, y eso la Biblia dice, y le cita el versículo, tiene que aprendérselo, que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Digamos en el segundo, en el cuadrito B. Hace separación. Hay una separación, hay una distancia. Dios queda de un lado y el hombre queda del otro lado. ¿Se recuerda cuando vimos en la clase que el único puente era Jesucristo? Porque tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, y él podía ser el puente, ¿se recuerda? Ok, entonces fíjense cómo todo lleva secuencia. Después que le decimos que ese pecado, estar de espalda de Dios, hace diferencia, nos separa de Dios, y al estar separado de Dios, unos fornican, otros matan, otros roban, otros estafan, otros brujería, hechicería, otro homicidio, otro secuestro, otro tantas cosas, porque eso es la señal de que estamos apartados de Dios. Pero como Dios nos ama, te volvemos a decir, Dios nos ama, Dios presentó un plan de salvación a través de Jesucristo. Y le enseñamos el cuadrito C.
que es la cruz donde murió Jesucristo, que une la zanja, la diferencia, la distancia, la separación que hay entre Dios y los hombres. Es como un puente para que en el cuadrito D nosotros ahora podamos acercarnos a Dios. Y fíjense, le dice, ¿y quién hizo todo eso? Para que demuestre su amor, Dios. Porque entonces, cuando empiezan las refutaciones, no, pero si Dios existiera, no dice esto malo, no dice aquello, no dice injusticia. No, oiga, como están separados de Dios, están haciendo cosas indebidas, entonces un Dios bueno, bondadoso, justo, que nos ama, pero también es un Dios de justicia, y él necesitaba emitir juicio sobre lo malo, sobre el pecado. El único en la humanidad que pudo cumplir, pasar por este mundo sin pecar, fue el Señor Jesús. Por eso es que dice la palabra en el Juan 10:10, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces yo pongo mi vida, porque como Jesucristo no pecó, ni se halló engaño en su boca, a él no le tocaba morir, se le explica a la gente. Entonces él puso su vida por ti y por mí. Cuando tú aceptas ese plan de salvación, cuando tú aceptas lo que Jesús hizo por ti, entonces el juicio, el castigo, la condenación que debía justamente venir sobre ti, cayó sobre Jesucristo. Y entonces, ¿cómo nos ve Dios? Ahora nos ve limpio, justo, puro. Si queremos rematar, le podemos poner el ejemplo de los dos ladrones. Del ladrón que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. El de la izquierda estaba blasfemando, estaba diciendo cosas indebidas, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el de la derecha que le dijo, ni siquiera tú estando ante la muerte misma temes a Dios. Y se volteó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Que basta solamente una confesión y entonces lo invitamos a hacer la confesión. Fíjense que se nombró el infierno solamente cuando dice que hay separación, pero no lo estamos dejando ahí. Le estamos dando la salida. ¿Se da cuenta? Le estamos dando la salida. Hay un infierno, si hay una condenación, todos desde mi persona hemos pecado, pero Jesucristo hizo el puente para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Ya contamos entonces con la ayuda del Espíritu Santo que toque esas personas. Ya lo demás lo hará el Señor. Pero nosotros cumplimos con presentar el Evangelio en una forma sencilla, en una forma positiva, donde Dios queda engrandecido, donde Jesucristo queda como el Salvador y donde la persona ve que le están dando una salida al problema del pecado y de la condenación y que nadie lo está juzgando. ¿Cómo le parece este plan de salvación que presenta el libro aquí? Los amigos de Facebook también pueden opinar. Le decimos al pastor David Moya. Bendiciones, pastor David. Este viernes comenzamos, prácticamente ya estamos para comenzar el curso, la epístola a los hebreos. Está invitado para que se inscriba usted con los morochos, ¿yo? Bendiciones. Preguntas entonces, comentarios. Ajá. Es una forma muy importante lo que está diciendo, porque la verdad que la forma de evangelizar mucho lo que hace es espantar a la gente, lo que hace es correr a la gente y meterle miedo, porque cuando yo le hablo a una persona del infierno y que se va a perder y que
y que está con el diablo y esas cuestiones, lo que hago es espantarlo más bien, en vez de traerlo. Nosotros nos ponemos a ver al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo predicaba con un amor inmenso, de tal manera pues que atraía a las multitudes. Entonces que la gente venía a los pies del Señor porque los trataba con un amor incomparable y de esta manera pues la gente venía a él. Exacto. Y si no se sentía culpable, sino todo lo contrario. Venía a mí, todo el que esté cansado y Así es. trabajado, y yo haré reposar. El que en mí cree, no sufrirá muerte. O sea, le estaba dando esperanza. En Nueva York hubo una persona, unos hermanos fueron a visitar a alguien en su casa, a una hermana, y estaba el hijo que era no creyente. Y uno de los hermanos le dijo, mire, si no se arrepiente se va a ir para el infierno. Y al hijo, muchacho, no le gustó y le dijo, pues allá nos veremos. ¿Entiendes? Claro, no acepta a Cristo una persona que de entrada le digan así. Él le dijo, allá nos veremos. Igual también que un profesor dice, esto que le estoy contando fue verdad en Nueva York, pero hay una cosa que leí que un profesor quiere avergonzar a una niña de que la Biblia no es verdad y él le dice, ¿y tú crees eso de que Jonás se lo tragó una ballena? Y ella dice, sí, yo creo que sí. Entonces, él le dice, pero ¿cómo sabes tú? Bueno, de todos modos, cuando tú vayas al cielo, le pregunta a Jonás y ella dice, sí, yo le voy a preguntar. Y entonces la niñita le dijo, pero ¿y usted va al cielo? Y dijo, no, yo no voy para ningún lado, entonces usted no le va a preguntar si es verdad. ¿Usted se va a ir a condenación o la duda si fue verdad? Yo no, yo le voy a preguntar a Jonás en el cielo de que si eso fue verdad, pero yo lo creo. Pues tan sencillo, la niña le demostró de que ella sí va a ir al cielo. Entonces no hay necesidad de ofender a la gente, de escandalizarlo, para presentarle a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Uno cumple con el Señor, uno se siente bien. Si la persona dice que no, uno no ha ofendido a nadie. ¿Entiendes? Y como le estoy diciendo, uno presenta el plan de salvación, lo demás lo hace el Espíritu Santo. Porque nosotros no redarguimos a nadie, no convencemos a nadie, porque si vamos a la palabra, todo lo hizo Dios. Hizo el plan de salvación antes de crear el mundo, creó el mundo, nos escogió antes de crear el mundo, nos llamó a la tiniebla a su luz admirable. Jesús murió por nosotros estando muertos en el delito de pecado. Y de paso, Efesios capítulo 2 dice que nos dio la fe para creer que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe lo que es eso? O sea, usted y yo que estamos acá, no creímos en Jesús porque entendimos, comprendimos, razonamos, se nos abrió el entendimiento porque somos inteligentes. No, sencillamente según Efesios capítulo 2, creo que el verso 8, dice que Dios nos dio la fe para creer que Jesucristo es el Señor y esto no es don de vosotros, sino don de Dios, para que ninguno se gloríe, dice el pasaje. O sea que hasta la fe para creer nos las dio Dios. Por eso, presente el Evangelio y deje que Dios haga lo demás. Hay un caso, que esto sí fue cierto, y con esto cierro esta parte, de que una hermana, una niña, una adolescente, siempre invitaba al papá para la iglesia y él nunca iba, nunca iba, nunca iba. Hasta que por fin una vez el papá aceptó, bueno, voy a ir este domingo, pero para quitarme tu fastidio. Y ella contenta y alegre que el papá iba el domingo. Cuando van el domingo, la predicación del pastor agarró al libro de Crónicas y, y Adán vivió 930 años, tuvo hijos e hijas y murió. Y fulano vivió 800 años, tuvo hijos e hijas y murió. Y fulano tuvo tantos años y tuvo hijos, hija y se murió. Y la muchacha retorciéndose, pero no presenta a Cristo, no dice nada de salvación, oye esto. Y así fue el mensaje. Todos vamos a morir, fue la conclusión del pastor. Cuando el pastor se termina, él se paró y pidió aceptar a Jesús.
La muchacha se sorprendió. Cuando llegaron a la casa, ella le preguntó, papi, ¿aceptaste a Jesús? Y él dijo, sí, porque fíjese, yo me puse a ver, toda esa gente que vivieron 700, 800, 900 años, tuvieron hijos, hijas y se murieron. Y yo dije, yo no voy a llegar a 700, ni a 500, ni a 300, ni a 200 años de vida. Ya yo tuve hijos e hijas, el próximo paso que me toca a mí es morirme. Y tú me has dicho que si me muero sin Cristo voy a condenación, entonces yo acepté a Cristo. La enseñanza es que el Espíritu Santo es el que toca los corazones cuando uno presenta el plan de salvación y la palabra. Así que no está en usted convencer a nadie, ¿ok? Pregunta Isamar, hermana Laura, Juan, Lady, Mónica, Adelso. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Hasta eso nos está enseñando el curso, a presentar a Jesucristo. Dígame, Isamar, ¿me va a decir algo? Ok, bueno. Yo al principio tenía un poco de dudas, era donde explicaba lo del pecado en singular y los pecados, pero después volví a leer y fue que lo comprendí, pues. Allí era donde tenía un poco de dudas. Qué bueno. Bueno, ya está clara cómo presentar el Evangelio. Amén. Y dejar que sea el Espíritu Santo quien haga la obra, ¿ok? No se sientan mal ustedes si no se convirtieron a Cristo. Porque los demás lo hacen así. Perfecto. Entonces, ahora pasamos, si no hay otro comentario, alguna duda, alguna pregunta. Ajá. Dígame. Hable un poquito más fuerte que no le oigo. No le oigo. ¿Aló? En relación cuando oramos por una persona y le hacemos la confesión de fe. Ajá, ¿qué pasó? Para la salvación. Hay no se debe hacer esa oración. Hay otros. Ajá, dígame. 9, 8, 9. Sí. A ver si entendí. Usted está preguntando por esa corriente que últimamente está caminando que dice que no hay necesidad de hacer oración de salvación, que la Biblia no lo registra. Esa es la pregunta. Hay personas que dicen, ministros que dicen que por qué perder el tiempo haciéndole a alguien una confesión de fe. Nosotros la hacemos. Nosotros siempre que evangelizamos, hacemos que la persona confiese en Mesías. Exacto, fíjese. Lo que está corriendo últimamente, tiene como 2 o 3 años para acá, es que la Biblia no registra ninguna confesión de fe. Y yo le digo a esa gente que en ese versículo donde dice que la Biblia no registra, 2 versículos más abajo, dice que tampoco lo prohíbe hacerla. Entonces, ¿entiende? Le explico de otra forma. Mire, Jesús es el que toca los corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que llaman un punto de fe. En este caso, ¿cuál es el punto de fe? La confesión. Porque la palabra dice en Romano que si creyeres, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí es donde yo digo, ustedes pueden pensar lo que quieran, la Biblia me dice que con la boca se confiesa para salvación. Una de las señales de que el corazón creyó para justicia es cuando abren la boca y confiesan para salvación. Que no lo pudo confesar porque la persona está en coma. ¿Cuántas veces no se han salvado gente? Así que apriéteme la mano, palpadea, entiende, asiente con la cabeza. Esos son señales externas de que ya el corazón creyó para justicia, pero como no puede confesarlo para salvación, entonces se buscan los medios.
no nos quedó la duda. Bueno, ya Dios sabrá si confesó o no confesó en su corazón, creyó o no creyó en su corazón. Pero eso es querer estar fastidiando de que no hay que hacer confesión. Yo le digo a la gente, si usted no lo quiere hacer, no la haga. Si usted no quiere llevar a la persona a hacerla, no la haga. Pero como no hay mandamiento que yo no la deba de hacer, y más bien Romano me dice que con la boca se confiesa para salvación, hasta que yo me muera y no cambien ese versículo de la Biblia, yo voy a seguir siendo repita conmigo. ¿Entiendes? ¿Qué dice todo más? Claro, así debe ser. Así debe ser. Porque el versículo es claro. El versículo habla de confesar al Señor con nuestros labios y creer en nuestro corazón. ¿Entiendes? Sí. Ahora que hay el lenguaje de señas también. Que si la persona no puede confesar, él puede hacer señas, pero eso también Exacto. es un lenguaje, ¿me entiendes? Porque ya viene del corazón. Negativo, pero es un lenguaje. Sí, porque ya viene del corazón. Fíjate cómo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por allá otro versículo más adelante dice que más adelante, en otro tiempo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, mejor lo confieso yo ahorita, en este pasaje, me gusta más que en el otro pasaje, en el contexto donde está toda lengua, confesará que Jesucristo es el Señor. Déjame de este lado acá, me gusta más. Así que sigamos haciendo la confesión de fe, ¿no? Porque ella lo que dice es que no hace falta, que bueno, no la haga. No la haga y no ha pasado nada. Fíjate que cuando Felipe y el eunuco, en el momento que se quería bautizar, Felipe le dice, cree en el Señor Jesucristo, y él dijo, yo creo. Estaba confesando, estaba haciendo una confesión de que creía en el Señor. Exacto, es que eso está regado por todo el Nuevo Testamento. Pero como no hay un versículo así que yo lo quiero, bueno, no ha pasado nada. Pero eso es nuevo, eso es una corriente nueva de 2 o 3 años para acá. Que repita conmigo. Repita conmigo, así como repetimos algo que no estamos aprendiendo nuevo, la persona que es nueva, que está repitiendo, uno la está dirigiendo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que debe decir? Fíjate, Sergio, que eso es como la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta muy claro de que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. No aparezca esa palabra en la Biblia de Trinidad, pero sabemos que existe porque está muy claro en la Biblia, pues. Por eso sí, o sea, cuando la gente quiere buscar pretextos y discutir, hay que dejarlos quietos. Pastor, también a veces que también se está levantando como un grupo también de gente y personas que se creen con el derecho de enviar a la gente al cielo y otras al infierno, como si le correspondiera. Y lo digo porque lo he escuchado de muchas personas. Esa persona no ha confesado al Señor, así que ¿cómo puede ser cristiano con perseguido? Nosotros no sabemos cómo ha sido su relación con Dios, si lo hizo en un momento que estaba en el carro, que estaba en su casa, que estaba bañándose. ¿En qué momento? Eso no nos corresponde a nosotros. Sí, cuando estamos pues, a lo mejor en un culto, en una campaña evangelística, pues sí hacemos el llamado, ya eso es otra cosa. Pero se ha levantado mucha gente haciendo eso y, o sea, y a mí son cosas que a mí me duele. Digo, eso no nos corresponde. O sea, nosotros vamos a esperar de que sí, que esa persona haya confesado y recibido. Y por los hechos, no hace falta ni escuchar, pero por los hechos, uno deduce que uno quiere que escuchar la confesión para estar seguro y si un familiar nuestro más. Pero, ejemplo, por los hechos, Nicodemo, no dice la Biblia que aceptó a Jesús, pero por el contexto, por lo que se habló, aceptó. El otro, José de Arimatea, no está por ningún lado de que aceptó a Cristo, pero dice que era creyente, Jesucristo, y de hecho puso su tumba a la orden. ¿Ves? ¿Y cuántos más no estaban así por temor a los fariseos, por temor a los judíos, por temor a ejemplo? Voy a poner un ejemplo. El ciego que el Señor sanó, dice que tenía más de 40 años.
Y cuando el ciego dijo, me sanó Jesús, y cuando Jesús se lo encontró, le dijo, y cree en el Mesías, ¿quién es el que te sanó? Yo soy. Entonces llamaron a los papás. ¿Él era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y cómo ve? Ah, no sé. Pregúntele a él porque tienen más de 40 años. Pero ¿por qué ellos respondieron así? Porque el pasaje dice que si alguno ya respondía que Jesús era el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. Y resulta que no es como ahora, allá era una sinagoga por pueblo. Entonces imagínense, si lo botaban de la sinagoga de Jerusalén, del templo de ahí, tenía que ir a Samaria, no podía ir. La más cerca le quedaba en Perea, o si no, irse a Galilea, o a Capernaum, o más abajo al sur a Belén, ¿se da cuenta? Entonces, ellos, no es como ahorita que usted se va a una iglesia y a 30 metros está la otra iglesia y se congrega ahí, entiende, y hasta el líder llega a hacer los saludos de ventana a ventana. Entonces, pero ese ciego que Jesús sanó, estaba demostrando que creyó en el Señor Jesús. ¿Quién es para que yo crea? Dijo él, yo soy. ¿Ok? Entonces, pero nosotros, como somos de la guardia vieja, y la Biblia no lo prohíbe, sino más bien lo alienta, si hacemos la oración de fe. ¿Ok? Háganlo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. ¿Esa Hoy oración se tiene que hacer en público o privado? lo puede ¿Está bien? hacer en público o lo puede hacer en privado. O sea, no hay como ninguna preferencia o No, existiría. no. Mucha gente que nosotros no sabemos ha aceptado a Jesús en privado, en su casa, en el cuarto, en el baño. Y después por su fruto se ve que lo aceptó porque entonces empieza a congregarse en una iglesia, cambiar vocabulario, forma de ser, dejar el pecado. ¿Ves? Entonces, Y por lo no, menos si yo veo que esa persona no ha hecho el cambio, yo cómo actuaría, o sea, yo cómo le diría que yo pienso que él no ha aceptado realmente a Cristo, sin pero, ofenderlo. pero es que te voy a responder sin ofenderte. Nadie te ha llamado a averiguar si otro aceptó o no aceptó a Jesús. ¿Entiendes? Estamos llamados a orar y presentarle a Jesús con nuestro comportamiento, Modelarle. sí, con nuestra conducta. ¿Entiendes? Okay. Porque ninguna pareja puede obligar a otro, ningún padre a un hijo, ningún hijo a otro hermano de él, ninguno a su padre. Eso es particular, eso es Dios con la persona. Uno lo que le puede dar es ejemplo, más nada, pero no exigir, no se puede, no se puede. Estamos claros, ¿verdad? Ok, Amén. perfecto. Hermana Mónica, ¿está por ahí? No está la hermana Mónica. Y la hermana Giovanna tampoco está. Ok. ¿Alguna última pregunta, comentario, observación? Perfecto. Ok, entonces ya sabemos cómo presentar al Señor. Primero, el amor de Dios con su plan perfecto. Después, el pecado del hombre y su separación. Luego, la cruz, camino de regreso a Dios. Y el paso de arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Y ya lo demás lo hace el Señor. Ajá, dígame. Disculpe, estoy aquí. Lo que pasa es que me estaban dando una información médica. Ajá. No, está bien, hermano, no hay problema, no hay problema. Usted es amigo de nosotros. Okay. No, yo estoy pendiente. Todo lo que usted está diciendo, estoy pendiente. Ok, muchas gracias. Discúlpeme, de verdad que sí. Qué pena. No, no se apure, hermano. Tranquila. Ok. Entonces pasamos ahora al resumen, última clase, Gloria al Señor Jesús, del libro 2. El año de preparación, repaso. Fíjese, usted, este repaso es para que ustedes digan, esto es pan comido con mantequilla y queso. Pero veo a la hermana Laura que como que le faltó queso al pan. Ok, vamos a repasar con calma. Fíjense, ya sabemos que al comienzo del año de preparación, Jesús no era muy conocido. Eso estamos claros, ¿verdad? ¿Dónde vivía Jesús? ¿En qué provincia? En la provincia de Galilea. Galilea, ¿en qué pueblo? Nazaret.
Nazaret. ¿Quién era el famoso durante el año de preparación del Señor Jesús? ¿El famoso Juan. qué? Juan, el famoso, el famoso. Oh, el famoso Juan, el Bautista. Juan el Juan el Bautista. Bautista, porque estaba bautizando en la provincia de De Judea. Perea y Judea. Judea y Perea. Judea y Perea. Sí. Ajá, ok, Judea y Perea, en las dos provincias. Ajá, durante ese año pasó mucho tiempo fuera de su casa. ¿En dónde? En Judea. Judea. Para en estar Judea. cerca del ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista. en el sur, en las provincias de Judea y Perea. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ujú. Sí. Vamos a ver acá. Mateo menciona 3 episodios importantes que ocurrieron en ese primer viaje a Judea. ¿Cuáles son los 3 episodios que narra Mateo? La predicación de Juan Bautista, Ajá, el bautismo de Jesús Bautismo de Ajá. Jesús. y la Ajá. tentación de Jesús. y la tentación de Jesús. Eso lo narran todos. Ujú, ujú. Solamente que Juan retoma la historia donde la dejó Mateo y nos dice lo que ocurrió después. En Juan 1, 35 a 37, Jesús conoce sus primeros Primeros discípulos. discípulos. Ajá. Ujú. Vamos a ver quiénes fueron esos primeros discípulos. Vamos a leer a alguien, por favor, que lea Juan 1, 44, 45. Acuérdense que es un repaso. Este pan comido por ustedes. Ujú. Juan 1, 44, 45. ¿Cómo dice? Son los primeros discípulos. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ajá, entonces, ¿quiénes eran o quiénes fueron los primeros discípulos del Señor? Felipe, Ujú. Andrés, Ajá, Pedro. ajá, Pedro y a ajá. Natanael. Ajá, ok. que Parémonos le ahí. Primero fue Felipe. Ujú. Felipe llamó a Andrés. Andrés llamó a su hermano Pedro. Y después Jesús llamó a Natanael. Ujú. Sigue leyendo ahora Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sigo leyendo? Sí. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ok. Ujú. Por descarte, esos 2 discípulos, ¿quién es uno de ellos? Andrés, que era Pedro. discípulo. Andrés, que era discípulo de No, Felipe. no. Digo, de Juan. No, no. Por No, por descarte. descarte. Por descarte. Fíjate, léame otra vez el 44, que usted lo leyó primero, nada más el 44. Y Felipe Ujú. era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Si quiere leer el 43, si quiere leer el 43. Ok. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ajá. Y Felipe era de Lleve la Betsaida. secuencia. Ajá. ¿Quién llamó a Felipe? Jesús. El primer discípulo llamado fue Felipe. Ujú. ¿Qué pasó entonces? Y Felipe, Ajá. Felipe era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ajá. Felipe halló a Natanael Ajá. y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José Ajá. de Nazaret. Ajá. Entonces ya tenemos, ¿cuánto tenemos ahí? Pues ya tenemos, si contamos los otros dos, pero oficial, Natanael, Felipe y Natanael. Felipe y Natanael. ¿A quién buscó Felipe después? Andrés y a Pedro. Andrés y a Pedro. ¿Cuántos van? 4. Ajá. Y Juan 1:35, ¿quién está escribiendo? 1:35. Juan. Ajá, entonces por... Ay, que Juan es el quinto. Ya, por descarte. Le estoy diciendo. Sorry.
por descarte. Ya. Juan, el quinto discípulo. Juan. Entonces Ujú. el orden fue, primero llamaron a Felipe. Felipe. Felipe busca a Natanael. Ujú. Estos buscan a Andrés. Y Ujú. Andrés busca a Pedro. Pedro. Más 4. Pero anteriormente ya Juan había ido con Natanael a la casa del Señor Jesús. O sea, 5 Ujú. discípulos. Los primeros 5 discípulos son. Entonces, Ujú. Juan 2:1, ¿qué dice? Juan 2:1. Mm. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En Caná de Galilea. Sígame el 21:2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El 2, siga el 2 completo. Lo completo, ok. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún Okay. no ha No ha venido mi llegado hora. mi hora. Ok. Parece ahí. Ahora brínqueme a Juan 21:2. A ver Ese fue que quién vivía en. Natanael. Ajá. Sí, yo creo que estaba como que errada cuando dice, se va confundido. No. Después de esto, el 2, 21:2, Ah, estaban juntos Simón, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y ok. los hijos de Zebedeo Ok. y otros 2 de sus Ok. Yo lo discípulos. que quiero resaltar ahí, que quién vivía en Caná de Galilea de los discípulos. Natanael. Natanael. El Señor había llamado a Natanael, ¿verdad? Felipe, Natanael, Andrés, Pedro. Pedro y Juan. Juan. Entonces, por medio de quién entonces más o menos se canalizaron para invitar a Jesús a Caná de Galilea. Por medio de Creo Natanael. que por medio Natanael. de Natanael. Ajá, fíjate cómo van saliendo cositas que usted debe subrayar, anotarla y guardarla en su corazón. Entonces vamos ordenando esto. Los primeros discípulos, el que comenzó, fíjate que fue el Señor. El Señor llama a Natanael, el Señor llama a Felipe, Felipe a Natanael, estos dos llaman a Andrés, Andrés llama a Pedro, pero ya estaba Juan, que ya sabía quién era el discípulo 5. Resulta que están en Galilea. Ajá, ¿y dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? Ese En llamamiento. Galilea. En No, Galilea. no. En Bueno, Judea. En Judea. ¿cuál de ellos? Porque el 43 dice que estaban en... Mire, lea Juan 1:44-45. Ok. Pero que el 3 No sé dice, por el qué. 43 dice en Galilea. El No, siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe ajá, y le oiga, dijo, sígueme. quiso ir. Quiso, sí. Ay, no, ya después que lo leí dije, ok, Ah, no. Entonces, cuando hizo el llamado, acuérdese, todos estaban ahí abajo en Perea y en Judea, escuchando a Juan el Bautista, ¿verdad? Vea por acá. Look at me, please. Look at Sí. me. Todos están acá en Judea, viendo Están a en Juan Judea. el Bautista, de generación de víbora y esto, y bautizando, y que el Señor, y está ese alboroto. Ya Jesús, calladito, empieza a buscar a sus discípulos. Y agarra a Natanael. ¿Dónde eres tú, Natanael? Ay, yo soy el Caná de Galilea. Vete conmigo, pues. Perdón, a Felipe. ¿Dónde eres tú, negrito? A De Felipe. Bethsaida. De Bethsaida. De Galilea. Vete conmigo. Ciudad de Galilea. Entonces Felipe llama a Natanael. ¿Dónde eres tú, Natanael? De Caná de Galilea. Vete conmigo. Y después llamaron a Andrés. ¿Andrés de dónde era? De Capernaum. Y Pedro también era de dónde? De Capernaum, de Galilea. Ya van 4 de Galilea. Y llama, y ya estaba Juan. Quiere decir que ya van 5, todos de Galilea. Entonces, eso fue en Judea. ¿Ok? Cuando van a Galilea es que van para la fiesta. Es que van para la boda.
Entonces, la pregunta es, ¿cuántos discípulos estuvieron en las bodas de Caná? ¿Los 12 o 5 nada más? Tuvo que haber sido 5, Yo creo, porque si era que lo los que había 5. llamado Exacto. hasta el momento, pues entonces eran esos 5. Exacto. Pero eso lo estamos entendiendo ¿cuándo? Ahora. Ahorita, en este momento. El 5. Pero lo estoy demostrando con la Biblia, ¿ok? Yep. Fíjese, ¿usted quiere estar seguro que es así? Busque Mateo 9, llamamiento de Leví. Mateo 9. Mateo. En esto hay que leer mucho, mucho, mucho. Ay, porque yo no le dije Es bueno y que es este curso de rico, otro sí. nivel. Este curso Ay, de otro Dios. nivel, hermano. Ya, sí, sí. 9 qué. Ya. Pues te quiere. Busque el llamamiento de. La elección de los 12 apóstoles. Pero busque el llamamiento de Mateo. Oh, sí, a los 9. Ajá. Entonces, 9. y todo esto, ¿dónde está el Mateo qué? 9. Sí. Entonces, fíjese los leos que están uno del otro. ¿Ves? O sea, todavía no han llamado a Mateo. Es lo que le quiero decir. Apenas hay los primeros 5 discípulos. Ya. Ah, mira qué tremendo. Había pasado mucho todavía. Oh, sí. Oh, sí, ya se está dando cuenta. Ah, ok. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, fíjense como dice el 5a. Durante la primera visita a Judea, poco tiempo después de su bautismo y tentación, Jesús hizo varios nuevos discípulos. Ajá, entonces, ¿qué hizo él? Al regresar a Galilea, después de su primer viaje, Jesús visitó enseguida la ciudad natal de uno de sus nuevos discípulos. Escribe el nombre de esta ciudad y la referencia donde se relata. ¿Cuál ciudad fue esa? Caná. Caná. ¿Ok? ¿Cuál de sus discípulos vivía allí? Natanael. Vamos al mapa que tenemos acá, vamos a verlo ahora visualmente. Vamos al mapa, página 175. Fíjese, estamos en Galilea. Siga los pasos de Jesús en su primera visita a Judea y Perea mediante la flecha del mapa. Entonces, ¿arrancamos de dónde? ¿De la R o de la P? De la P, que es Nazaret. De la P, que es Nazaret, muy bien. Entonces, sale desde Nazaret en Galilea. Esa es la letra P. ¿Ok? Siga la flechita, déjame agarrar un bolígrafo. Siga la flechita, ¿verdad? Salimos de la letra P, ¿cierto? Llegamos a qué provincia? A Judea. No. Primero, ¿a qué provincia? Mire, la flechita llega a un cuadrito, un rectángulo. Ahí está la Q, el río Jordán, ¿dónde está el río Jordán? Ajá, está la Q, muy bien, pero la Q que abarca, ¿cuántas provincias? Judea y Perea. Ajá, entonces, ¿a cuál de las dos llegó primero según el... Judea. No, señora, ve ahí. ¿No es la provincia de Judea? No, ¿Y dónde me deja Perea? Ok, pasa Perea. Ok, paso por Perea. Pero no, véalo ahí. Ok, sí que no lo entendí, ok. Sale de la P, ¿verdad? Ajá. Fíjense, tiene que cruzar el río Jordán. ¿Se recuerdan por qué no podían pasar recto? Ok, pasa el río Jordán y viene bajando. Por Perea, cruza por ya Perea. viene Okay, por Perea. You got it, ok. Ahora sí, perdón. Llega, mire, está grandísimo. Llega a Perea y el aculo que significa el sitio de las riberas donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Lo están viendo? Isamar, ¿tú lo están viendo? Ok, sí. Juan. Ok, entonces, llega ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? El bautizado. El bautizado la ve, es tentado por el demonio ya de este lado de la Q. Ya es en Judea, ¿ok? Después que él es tentado, regresa donde Juan el Bautista y encuentra allí sus primeros discípulos.
y después se devuelve a Caná en Galilea, donde transforma el agua en vino. Entonces sale de la Q y ahora la flechita subiendo, 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 subiendo hasta la R. ¿Por qué, pregunto, no iba en línea recta de Judea hasta Galilea? No podían pasar por Samaria. Ajá, porque judío y samaritano No no se llevaban. tratan entre sí. Eso lo vamos a ver, libro 4. Tenga paciencia. No sé, pastor, no se tratan aún todavía, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahorita están comiendo a muerte. Pero es que ya no hay samaritano, ya hay gazatíes, que es otra malicia. Sí, todos los tíes. Entonces, fíjense que está claro, sale de Nazaret, tiene que cruzar el río Jordán, pasa por la provincia de Perea y también pasa por un pedacito de Decápolis, acuérdense. Cuando cruza un pedacito de Decápolis, pasa por Perea, tiene que volver a cruzar el río Jordán para llegar a Judea. Esa era la rabia que tenían también los judíos cuando los samaritanos no lo dejaban pasar, porque en línea recta era 10 y medio, pero haciendo dos cruces del río Jordán, pasando por Decápolis, pasando por Perea, eran 3 días. No es lo mismo caminar 3 días, señores, que caminar 10 y medio. Por eso es que Juan dijo, quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces el Señor lo reprendió y le dijo, usted no sabe ni de qué espíritu son. Pregúntate, ¿aquí hay alguna pregunta? Bendecimos a Freddy Díaz, que está viendo el video. Bendiciones, hermano Freddy. Ajá. ¿Estamos claros aquí o hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok, seguimos. Durante esta primera... Ajá, ¿qué? No se conoce el lugar exacto del desierto donde fue tentado Jesús, pero es más o menos, hermano, por donde está la Q. ¿Ok? Un poquito más a la izquierda. Pero la L dice que más o menos ahí la Q. Ajá, más o menos. Ok. Durante esta primera visita, punto 7a, a Judea, Juan el Bautista reunía grandes multitudes que escuchaban su predicación acerca de la venida del Rey y del Mesías. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan, 5 de los nuevos discípulos de Jesús, habían venido de lugares tan lejanos como la provincia de Galilea para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Por otra parte, durante este viaje a Judea, Jesús era poco conocido. ¿Qué 4 sucesos de la lista ocurrieron mientras Jesús estuvo en Judea y Perea en su primera visita? Bueno, predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Ajá, el bautismo. ¿Qué más? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. ¿Qué más? Tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Nuevos discípulos. Y Jesús hace sus primeros discípulos. Si yo le preguntara cuántos en número fueron los que llamó a Jesús como su primeros discípulos. En número, 5. 5 o ya va. 5. 5. Si yo le preguntara los nombres. Felipe, Natanael, Andrés, Pedro y Juan. Ajá. Si yo le preguntaba cuál de ellos era de Betsaida. Felipe. Si yo le preguntara cuál de ellos era de Caná. Andrés, Pedro y Juan. Natanael. Andrés, Pedro. ¿Usted dice de dónde? De Galilea. De Caná. De Caná, Natanael. Natanael. ¿Quiénes eran de Capernaum? Capernaum. Los otros 3. Juan, Andrés, Pedro y Juan. Pedro y Andrés. ¿Te das cuenta? Mire todo lo que hemos ido. Yo no diría que repasando, yo diría que aprendiendo. Yes. Okay. Sí. ¿Vamos bien entonces? De Betsaida. Ajá. Entonces, esto era cuando Jesús hizo su primer viaje, que, oiga, look at me. Cuando hizo su primer viaje, que era poco conocido y que todavía no lo habían bautizado. Entonces, él baja, según Mateo, a Perea y a Judea, donde está Juan bautizando. Lo bautizan, pasa su tentación, predica Juan, lo bautizan, pasa su tentación,
De ahí él llama a 5 discípulos y se va con ellos a Galilea, específicamente a Caná de Galilea, donde ocurren las bodas de Caná, con solamente 5 de sus discípulos que fueron los primeros que él llamó, a saber, Felipe, Natanael, Andrés, Pedro y Juan. Resumen del primer viaje. Vamos para el segundo viaje. ¿Ok? Segundo viaje a Judea y Perea. ¿Alguien que me lea Juan 2, 13, 14? Yo lo tengo, pero si alguien lo busca, lo lee. Rapidito, el que lo tenga. 13 y 14. Ajá. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Jesús en su segundo viaje? Purificación del templo, eso fue, la limpieza. Purificación del templo. Fíjate, ¿qué año es? Si Juan el Bautista todavía está predicando, ¿qué año es? Preparación. Se da cuenta que comenzando Jesús purificó el templo. Y después, la última semana, que lo vamos a ver en el libro 6, Jesús vuelve a purificar el templo. ¿Cómo sabemos que es segunda, pastor? Porque en esta primera vamos a ver que Jesús se va de Jerusalén, pasa por Samaria, vuelve a Galilea, vuelve otra vez a Jerusalén, después se va para Jericó, de Jericó se va otra vez para Galilea y así por último. En cambio, cuando purifica la segunda, nunca salió de Judea. Judea, Betania, Jerusalén, Betania, Jerusalén, Betania, Jerusalén, y ahí lo agarraron. Por eso es que sabemos que hay 2 purificaciones. Usted dirá, pero hizo lo mismo. Bueno, es que el hombre es tan terco que lo reprenden y sigue haciendo lo mismo. Pues. ¿Entienden? Si no es el ladrón que lo agarran afuera y sigue robando desde adentro. Ok. Este es el segundo. Entonces, 10A. Lo primero que nos llama la atención de la visita al templo de Jerusalén durante la Pascua es que ahora muchas personas habían comenzado a creer en él. ¿Por qué ocurría esto? Juan 2:23, ¿qué dice? Que vean las señales que le hacían. Hay que leerlo. Léalo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ajá, ¿eh? En las señales, por eso es que Nicodemo creyó también en él. Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales si no viene de parte de Dios, le dijo Nicodemo. Ok. O sea, aquí Juan nuevamente nos entrega información adicional que echa luz sobre el relato de Mateo. Por ejemplo, ¿por qué en el año de popularidad de Jesús en Galilea tuvo un comienzo tan maravilloso con tanta gente dándole la bienvenida a su regreso del segundo viaje? ¿Sabe por qué? Porque así como Jesús bajó y bajaron los discípulos, bajó mucha gente a que Juan el Bautista. Y después, estando en Jerusalén, ese sentido, vieron las señales y las maravillas que Jesús estaba haciendo en Judea. Cuando él se devuelve para Galilea, la gente que estaba acá, que también vivía en Galilea, cuando sube, dice, este era el que allá abajo en Judea sanó al ciego, sanó al cojo, sanó al mudo, dio la vista, y así se corría la voz. Eso lo podemos ver. 4:45. Juan 4:45. ¿Cómo dice? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, está clarísimo ese versículo. Jesús bajó a la fiesta, pero ellos también bajaron a la fiesta. Mucha gente, Jesús hace milagros, sanidades, maravillas y todo lo que Jesús sabía hacer.
Jesús se devuelve a Galilea, ellos también se devuelven a Galilea y dicen, este es el que allá abajo hizo milagros, señales y maravillas. Por eso es que el ministerio de Jesús arrancó en Galilea. Yo siempre pensaba que la cosa había pasado, todo era en Jerusalén, ahí al lado del templo, ahí. No, 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 no. El 80% de su ministerio fue en Galilea. Y ya vamos a ver que allá fue que dijo Jesús que necesitaba más obreros y mandó a buscar 70 más. Ok. ¿Estamos claros hasta acá, no? ¿O hay alguna duda? Entonces, Mateo 4:25, este versículo confirma que incluso al comienzo del año de popularidad, al comienzo, ya había grandes multitudes que seguían a Jesús en Galilea y que provenían de lugares tan lejanos como Jerusalén y Judea y de la región del otro lado del Jordán, o sea, Perea. Ve que todo ahora como que encaja, como que cuadra, como que, esta era la tapa, ahora sí me da vuelta la tapa al frasco, porque estamos poniendo en orden todo lo que está escrito en la Escritura, comenzando con Mateo, apoyándonos en Juan y apoyándonos con la tabla de Juan el Bautista. Mientras Juan estaba predicando, años de preparación del Señor. O sea que ya terminando el año de preparación de Jesús, ya Jesús estaba haciendo milagros. Ya Jesús había purificado el templo. Ya Jesús había llamado a 5 discípulos. O sea, el hombre estaba preparando para lo que venía. Entonces, eso no fue así nada más de que los discípulos, de la unción tan grande que tenía Jesús, no, que ya lo habían visto con Juan, lo vieron cuando se bautizó, escucharon la voz del cielo, este es mi hijo amado, que en el tengo complacencia, habían visto todo eso. Entonces Jesús, vente conmigo, claro que me voy. Mira, que encontramos el vente también, maestro, ¿dónde vive? Allá, yo voy también. ¿Entiendes? Gracias a Dios que me llamaron, no fue que no te conozco tú, el de lente, vente, tú, la de lente, vente, tú, la de franela blanca, vente. No, hay un porqué. El Señor no es loco. Los locos somos nosotros que nos poníamos esto en orden. Y con todo eso Dios tiene misericordia de nosotros. Por esto es que esto me emociona, conocer la Escritura, ponerla en orden, saber lo que está pasando, para que no venga otro echarme a perder el negocio, echarme un cuento raro ahí. Porque la U está acentuada, mira, un acento. No, tú no me vas, no, cierto, no, está loco. Después chicha no me rasca. Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, no? El 14a, voy a ir brincando. ¿Qué hicieron, según el relato de Juan, qué hicieron después de Jesús y sus discípulos? Juan 3:22. Fueron a Judea, fueron a bautizar. Ajá, entonces, fíjate ya, ¿por qué ellos hacían eso? Porque ya este es un maestro. Ya los maestros tenían, no crees que era Juan Amar que bautizaba, todo el que se levantaba como maestro empezaba a bautizar gente y como sectas, ¿no? Pero Juan no era secta, Juan era palabra profética del Señor y el Señor Jesús también comenzaron a bautizar. Entonces, ¿y por qué la gente se iba a bautizar ahora más con Jesús que con Juan? ¿Sabe por qué? Porque estaban viendo los milagros, vieron cómo purificó el templo, vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera a los demonios, cómo empezaba a hablar el Señor cosas lindas y hermosas. Entonces, ya Juan, Dios te bendiga. Ahora vamos con el... Juan el arrepentido, generación de víboras, van para el infierno, tiene que arrepentirse. Juan dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa. Entonces por eso es que ve cómo entiende, cómo cuadra ahora, porque iban más gente allá. Entonces decían, pero es que tú bautizaste, señor Juan. Ahora está más arribita, allá en la piedra del Guamán, más arribita. Está bautizando. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? A mí me conviene menguar, yo lo dije. Yo lo dije, hombre sencillo, estaba claro en la palabra. Pero a nosotros nos interesa que ahora estamos encajando el rompecabezas, que está cuadrando todo. Por eso
tienen que repasar esto, mis hermanos. No se descuiden en esto, porque a medida que lo va entendiendo, uno se va emocionando con esto, uno le va cogiendo el gusto, el sabor que uno quiere que todos los días sean lunes porque estaba metido en esto. En mi caso, yo me enamoré de esto cuando lo vi la primera vez. 15. Este hecho es verdaderamente impresionante, tomando en cuenta las grandes multitudes que antes se reunían para escuchar a Juan el Bautista. Entonces, ¿durante qué visita de Jesús a Judea, la primera o la segunda, se reunieron grandes multitudes para escuchar a Juan? La primera. La primera. La situación cambió completamente y multitudes aún más grandes, fíjese, aún más grandes, se reunieron para escuchar a Jesús. La segunda. En la segunda. Ajá. Perfecto. Perfecto. Estamos claros hasta acá. Y ahora vamos a... Esto no se lo voy a repasar, pues eso lo tienen ustedes escrito ahí. Ahora vamos a ver el segundo viaje. Vamos a ver el segundo viaje. Página 179. Segundo viaje. Punto 20. Siga los pasos de Jesús en su segundo viaje a Judea y pelea mediante la flecha en el mapa. Ok, vamos, arrancamos. ¿De dónde sale Jesús? ¿De la P o de la R? De Nazaret, la P. De la P. Ok, Jesús vuelve a salir de su hogar de Nazaret. ¿Y a dónde va? Este es el resumen de lo que acabamos de hablar ahorita. ¿A dónde va? Pasa por Decápolis, que está aquí arribita. Decápolis, Perea. Pasa por Perea. Vuelve a cruzar el Jordán y llega a Jerusalén. A Jerusalén. De Jerusalén se dirige a la F. ¿Quién es la F? Jerusalén. No. Ok, pero ¿qué se encuentra el ahí? templo. El templo. ¿Y qué hace en el templo? Hay que hacer señales, milagros. Y lo que hace en el templo primero. Lo purifica. Lo purificas. Lo purifica. Ajá, después que lo purifica, en Jerusalén, ahora sí en Jerusalén, pero hace señales milagrosas. Por eso Nicodemo lo visita y lo visita de noche. Después se va otra vez acá donde está la Q y empieza a bautizar más personas que Juan. Y entonces de ahí él dice que le es necesario ir a Galilea, pero no era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús dice que pasa por Samaria, ¿qué estaba retando él? ¿Qué estaba yendo contra qué? Él estaba rompiendo una costumbre. ¿Era ley o una costumbre? Una costumbre, una enemistad. No se trata, pero yo no es que eso estaba, oye, yo tengo ganas de caminar tres días, no. Sino que se fue directo porque él dice, me es necesario. Necesario, a él esa parte, necesario. Pasar por Samaria. Y entonces, bueno, los discípulos dicen, si él va a pasar Samaria, nosotros también vamos a Samaria con él. Ahí es donde se encuentra la cita con la mujer samaritana. Todos sabemos lo que ocurrió ahí y se quedó 3 días más. Pero fíjate, la conversación no estaba suave. Como tú siendo judío me pide a mí agua, siendo yo samaritana? Y Juan pone entre paréntesis, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y dame agua y yo quiero, y cómo tú me pides, y yo tengo agua de vida eterna. Uy, se formó ahí esa tremenda conversa. Busca a tu marido. Ahorita no tengo. Bien ha dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Estos días escuché un chiste, si me pudiera reír. ¿Cómo se llama tu pastor? No tengo, es cierto. 5 pastores has tenido el que ahora tiene. Ay. Sí, es muy reír con eso. Ok. Habla, conversa y la mujer va al pueblo en Sicar, si mal no recuerdo, y trae a la gente y Jesús habló y se quedó 2 o 3 días más y se convirtió un poco de gente. Qué tremendo. Y Jesús estaba preparando la gran comisión, ¿oyó?
Después le explico por qué. Ok. Después regresa a Caná, donde sana al hijo de un oficial. Otra vez la R. romano. Por allá. Ok. Repasemos ahora ambos viajes a Judea. ¿Qué ciudad en Galilea visitó Jesús al regresar tanto de su primer como su segundo viaje? Caná. Caná, exacto. ¿Qué milagro allí hizo en su primera visita? La convirtió el agua en vino. Ajá. ¿Y en su segunda visita? La sanidad del hijo de... El centurión. Oficial. ¿Cuál de los nuevos discípulos de Jesús tenía su hogar en esa ciudad? Natanael. Natanael. No se me olvide eso. Pastor, ¿para qué no se me olvide? Algo le va a salir. Bien le sabe. Algo le va a salir más, le va a salir algún día antes de que venga Cristo. Usted va a decir que Natanael era de Caná de Galilea. ¿Qué nos dice Juan 2:11 acerca de la señal milagrosa que hizo Jesús en su primera visita a Caná? Fue la primera. Que fue la primera. Ajá. Fue un milagro. ¿Qué nos dice Juan 4:54 acerca de la señal milagrosa que hizo Jesús durante su segunda visita? El segundo. Fue el segundo milagro. Entonces, ¿cuántas señales milagrosas hizo Jesús en Galilea durante el año de preparación? Dos. ¿Dónde ocurrió esto? En Caná de Galilea. Perfecto, hermano. Ajá, la 24A. ¿En qué viaje a Judea se encontró Jesús con Nicodemo? En el segundo. En el segundo, después que purificó el templo, ¿ok? Hizo las sanidades. Al regreso de aquel viaje a Judea se encontró con la mujer samaritana. En el segundo. En el segundo. ¿Por qué el ministerio de Jesús en Galilea durante el año de popularidad tuvo tan buen comienzo? Porque la gente de Galilea que había los milagros. A Jerusalén habían visto todos los milagros que el Señor había hecho. Bueno, hermano, ya usted está, ya lo demás usted está listo para el examen. Página 182. Mire este orden cronológico que está aquí, trate de aprendérselo, ¿ok? En el que tenga el respaldo. Trate de el orden cronológico. Ajá. Dudas, preguntas, observaciones. Gloria a Jesús, que terminamos el libro número 2. Aleluya. Ahora, si muy usted bueno. Repasa el 1 y el 2 para que no se le vaya olvidando las cosas. Sobre todo la geografía bíblica, ya veo que la dominan muy bien. Galilea, Samaria, Judea, y Judea, Decápolis y Perea. Entonces ya estamos ubicados en donde, cuándo está pasando algo, por qué está pasando algo. Entonces, si yo le preguntara, ¿cuántas purificaciones hizo el Señor del templo? Usted nos ha enseñado que 2 a través de la Biblia. A través de la Biblia, no que yo le he enseñado. Nos ha enseñado a través de la Biblia que son 2. ¿Y cuándo se hizo la primera purificación? En el año de preparación del Señor Jesús. El otro fue entonces de pasión. ¿Qué hizo? Sí. ¿Qué hizo Jesús después que purificó el templo? Hizo señales, milagros, maravillas. Por eso Nicodemo fue a hablar con él de noche. Y después que termina de hablar con Nicodemo, Jesús al otro día dice, voy a Galilea, pero me es necesario pasar por Samaria. Habla con la mujer samaritana y ya sabemos todo lo que ocurrió. Y llega a Caná de Galilea y sana al hijo del centurión. Hasta ahí terminamos el libro 2. Ok. Prueba 10A. 1. Dios es amor. Dios es justo. 2. Pecado es la enfermedad base. Pecados son síntomas o resultados del pecado. 3. Para que Dios pudiera perdonar los pecados y a la vez ser justo. 4. Arrepentimiento y fe. 5. Explique Juan 1:12 y la necesidad de invitar a Jesús con arrepentimiento y fe a que entre en nuestras vidas. 6. El plan perfecto de Dios, Juan 3:16. El pecado separa de Dios, Isaías 59:2.
La cruz, único camino de vuelta a Dios, primera de Pedro 3:18. El paso de arrepentimiento y fe, Juan 1:12. Prueba 10b y última. 1, 2. 2A primero, B segundo. 3A primera, B primera, C primera, D segunda, E segunda, F segunda. 4A segundo, B agua viva. 5A Caná, B Natanael. C1 transforma el agua en vino. 2 sana al hijo del oficial. B, 2, 6A, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Juan el apóstol. B, Natanael. 7, porque durante la Pascua había mucha gente de Galilea, en Jerusalén, que había visto todo lo que hizo milagros, todo lo que hizo milagros durante esta segunda visita a Judea. Pastor Duma, María Laura, Lady, Mónica, Juan y Samar. Si alguien quiere decir Juan el algo, Bautista o Juan. por eso. Si alguien quiere decir algo sobre este libro 2, si algo le ha quedado, le ha llamado la atención, si... Es delicioso, de verdad que este libro ha sido delicioso, rico en palabras, de verdad que me ha enseñado a amarla, a creer más en ella, a conocerla, a gustar de ella, a disfrutarla y ver que no, o sea, cómo Dios todo lo organiza de una forma tan preciosa, no hay nada que se le haya quedado, cómo se complementa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que es pura verdad la Biblia, la palabra de Dios. No te oigo, Duma. Duma, el micrófono. Tiene que quitarle. Digo que nos ayudó también a poner las cosas en orden, porque uno leía las cosas, era así todo enredado y uno no, muchas veces no entendía, pero esto nos ayuda a entender demasiado. Poner las cosas en orden muy importantes. Y este libro nos ayudó. Es igual que pusimos en orden la historia de José y María. Y María, yep. Exactamente, también. Entonces, esto es lo que se busca, poner en orden, entender el porqué de lo que se hizo, lo que se dijo, y entonces así uno tiene más comprensión de la escritura. Y de repente usted escucha un predicador y usted dice, esto complementa lo que yo estoy aprendiendo. Pero también puede decir, eso no es así. Eso no es así. Sí, hemos aprendido a eso mismo, a aprender, a observar, a interpretar, a comparar y sobre todo aplicarla. Y bueno, en sencillez, nadie sabe más que nadie, estamos aprendiendo humildemente para poder enseñar a otras personas. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios. Recuerden que ya estamos tomando para comprar el libro 3. Acuérdense que eso se lleva sus días. Hay que hacer el pedido. Entonces vamos a ponernos en orden para comprar el libro 3. También si alguien quiere repasar alguna clase, las clases duran un mes grabadas, pero si usted quiere repasar alguna, usted puede ir a mi canal de YouTube y ahí busca la clase que usted quiera repasar con su apunte y ahí se refresca tranquilamente. También, bueno. ¿Cómo te consigue uno en YouTube? ¿Cómo te consiguen? DR Sergio Cabello. Ajá. Y ahí mismo de ahí depende que pase el examen, ¿no? Que te haga. Se suscriba, si hay suscripción. Bueno, entonces ahí están todas las clases grabadas, tú las puedes buscar ahí, tú ves tu libro, ves el título con que está y ahí la pones. Bueno, también corran la voz de que para otros alumnos, ya es la misma metodología, el mismo profesor, pero otro contenido, el curso que estamos próximo a comenzar, que es la Epístola de los Hebreos. Muy buena. Entonces, ¿qué día es, pastor? Los viernes. Los viernes. Los viernes.
Sí, porque ¿Cuándo puede pagar el libro, Sergio? Mira, si puede ser antes que cante el gallo, lo pagará 3 veces. Ya, ayer, como Ya. decimos. Bueno, entonces, muy importante, la fecha del examen. Está grabando, pastor. No sé si quiere seguir grabando eso. Sí, no, sí, porque para Así. los que no saben, Ok, para pegar en la ok. fecha del examen. Eso le iba a preguntar el examen. Estamos a, oye, ¿qué? 4, no, Hoy ¿qué? estamos a 5. 5. Una semana de repaso, el 19, Dios mediante. El 19. Examen, libro 2. 19. Ok, queda grabado. Si alguien lo quiere presentar antes, perfecto. Y vamos a tener la misma modalidad, escrito u oral. El que lo desee oral y el que lo desee escrito. Bueno, paz, salud y bendiciones y seguimos adelante. Amén. Bendiciones para todos. Bye. Amén. Nos vemos. Bye, bendiciones. Nos vemos Bye, en el bye. próximo libro. Amén.